Glomérulo. Y luego tenemos aquí el túbulo colector para finalmente dar paso a la orina. Entonces aquí llegó el plasma, la parte arterial, y luego aquí tenemos los peritubulares, y luego tenemos aquí los vasos rectos para regresar a la vena. Retorno a la vena renal. Habíamos dicho que aquí ya, ¿verdad? Ok. Muy bien, entonces lo que tenemos aquí ahora es que una vez que se da el filtrado, aquí generamos el filtrado, ¿no? Entonces este filtrado pasa por el túbulo contorneado proximal, pasa por el asa de Henle, ¿no? Aquí viene, después de pasar por el asa de Henle pasa por el túbulo contorneado distal y llega al túbulo colector, y aquí ya vimos todas las modificaciones que se tuvieron que dar en términos de los procesos de resorción y secreción. De manera que hacia el final del túbulo colector, pues se va a dar la formación de la orina. De tal manera que la composición de la orina, ¿qué es lo que va a tener? O sea, ¿de qué va a estar conformada de la orina? Bueno, pues el mayor componente de la orina va a ser el agua. ¿Qué porcentaje de agua o qué cantidad de agua normalmente tenemos en el plasma? De agua, nada más, de agua. ¿Qué cantidad de agua tenemos en el plasma? Aproximadamente, o en promedio, pues que tenemos 3,000 a 3,500 mililitros. De tal manera que entonces esta agua está siendo filtrada por día. Por día tenemos aproximadamente 180 litros por día de agua. De esta agua se va a resolver normalmente 178.5 litros y se van a ir a la formación de la orina aproximadamente entre 1.5 a 2 litros. Entonces, ¿qué vamos a tener en la orina al final de cuentas? Pues esta cantidad de agua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, con respecto, por ejemplo, a la cantidad de proteína. ¿Qué cantidad de proteína? ¿Qué cantidad de proteína tenemos a nivel plasmático de manera normal? Bueno, en plasma, la proteína representa o tiene una concentración aproximada de 200 gramos. ¿Cuánta proteína se llega a filtrar? De esos 200 gramos, ¿cuánta proteína se puede llegar a filtrar? Bueno, aunque dijimos que es mínima la cantidad, ¿no? La concentración de proteína que puede ser filtrada por día es aproximadamente 2 gramos. Sin embargo, la resorción es muy importante y se resuelve a partir de los mecanismos que habíamos revisado, se resuelve aproximadamente 1.9 gramos. ¿Y cuánto va a presentarse en la orina? Más o menos entonces 0.1 gramo.
Y dentro de esta proteína puede presentarse albúmina, por supuesto. Y hay un análisis que nos mide la albúmina, pero como es una pequeña cantidad, se conoce como microalbúmina. Entonces, la cantidad de albúmina presente en la orina se conoce como microalbuminuria. Hay valores normales también para la presencia de esta condición. Por ejemplo, en el caso del sodio. Ahora, en el caso del sodio. ¿Cuánto tenemos a nivel plasmático en gramos? No en miliequivalentes, sino en gramos. En gramos tenemos aproximadamente 9.7 gramos. De estos 9.7 gramos se filtran durante el día 500, bueno, aquí filtrado, se filtran aproximadamente 579.6 gramos. 576.6, perdón, punto 79. 579.6 gramos. ¿Cuánto se resorbe? Se resorbe 575 gramos y se eliminan en la orina aproximadamente 4.6 gramos, que corresponde con el porcentaje que habíamos mencionado anteriormente, que es cercano al 1%. Muy bien. En el caso del potasio, aquí viene una parte interesante. El potasio, en términos de la concentración de gramos en el plasma, es igual a 0.5 gramos. En miliequivalentes ya hemos quedado que era entre 3.5 y 5 miliequivalentes. En gramos equivale a esa condición. 0.5 gramos. ¿Cuánto se filtra al día? Filtrado al día tenemos más o menos una cantidad equivalente a 29.6 gramos. 29.6 gramos. ¿Cuánto se resorbe? En términos generales, el potasio se resorbe la totalidad, 29.6 gramos. ¿Y cuánto se va a excretar en la orina? Bueno, aquí es donde viene la variación. Pueden secretarse hasta 2.0 gramos. Y aquí es donde viene el detalle importante. A ver, espérame, no me dijiste, o no les estoy yo diciendo que del total que se está filtrando, vean, ¿no? Aquí lo voy a subrayar. Del total que se está filtrando, les estoy mencionando que el total puede ser reincorporado. Sin embargo, también les estoy diciendo que se pueden presentar hasta 2 gramos de potasio en la orina. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está ocurriendo esa condición? Bueno, vamos a ver. Resulta ser que en el caso del potasio, aquí tengo la parte del glomérulo, el túbulo contorneado proximal. Luego tengo aquí lazo de Henle. En el caso del equilibrio de potasio, este potasio, digamos que tiene un comportamiento bastante particular con respecto a el proceso de resorción y secreción. O sea que va a estar influido por diferentes condiciones en términos de su resorción. Por ejemplo, en la parte del túbulo contorneado proximal, el potasio se resuelve igual que los demás elementos o lo que hemos visto hasta ese momento, que es un equivalente al 65%, más o menos, ahí se resuelve. También a nivel del túbulo contorneado, de la rama ascendente gruesa, se van a recuperar aproximadamente un 25%, que es lo que hemos estado manejando. Eso sería como para el caso del potasio, ¿verdad? Nada más, los porcentajes para el potasio. Sin embargo,
acá en el túbulo contorneado distal, en la última parte, esta secreción del potasio, bueno, la recuperación de potasio o la secreción de potasio va a ser un proceso variable. En teoría, aquí alcanzaríamos a recuperar el potasio y se recupera en el porcentaje restante, que sería, ¿qué? Nos queda un 10%. Aquí sería el 10%. Sin embargo, este porcentaje es variable, o sea que no siempre se va a recuperar la misma cantidad de potasio. ¿De qué va a depender que esta secreción o esta resorción de potasio sea variable? Bueno, habíamos dicho, por ejemplo, que una condición que puede modificar la secreción de potasio va a ser la aldosterona. ¿Qué va a pasar si tenemos mucha aldosterona? Hay eliminación de potasio. Efectivamente, aumenta la secreción de potasio, pero si disminuye la concentración de aldosterona, ¿qué va a pasar con la secreción? Se puede reabsorber el potasio. Exactamente, entonces disminuye la secreción de potasio. Entonces aquí ya, si hay, dependiendo de la concentración de aldosterona, entonces el potasio puede o no ser recuperado. Si hay mucha aldosterona, entonces aumentamos la secreción de potasio. Si hay poca aldosterona, disminuimos la secreción de potasio. Entonces esto modifica, por lo tanto, la cantidad de potasio que puede ser eliminada. Esa es una condición. ¿Qué otra condición va a modificar también la secreción de potasio? Bueno, cuando un paciente, el natriurético auricular, bueno, ese nada más está relacionado con el agua, el natriurético auricular, digo, la antidiurética. Bueno, cuando una persona, por ejemplo, sufre de presión alta y le sustituyen la sal de sodio por una sal de potasio, entonces puede ingerir mayor cantidad de potasio. Y como en el caso de la vía renal se puede eliminar con facilidad el potasio, pues entonces no hay ningún problema por el manejo. Sin embargo, si tiene un problema cardíaco y le modifica la concentración de potasio, entonces el riesgo es muy elevado porque hace que el potasio se mantenga elevado a nivel cardíaco ya dijimos que modifica la despolarización, perdón, la repolarización ventricular, y entonces modificas el trabajo cardíaco. De manera que entonces aquí, en la vía renal, se puede recomendar ese tipo de sales siempre y cuando no tenga un problema cardíaco. Y entonces, si tú tienes una condición normal en tu corazón y tienes que sustituir la sal de sodio por una sal de potasio, pues aquí no hay ningún problema porque el potasio lo puedes eliminar. Si lo aumentas, lo eliminas con mucha facilidad a nivel renal. Entonces, cuando tienes un incremento dependiendo de la concentración del potasio dietético, es que tú vas a tener una mayor o menor secreción de potasio. Si lo aumentas a nivel de la dieta, pues lo aumentas en la secreción. Si lo disminuyes a nivel de la dieta, también lo disminuyes en términos de su secreción. Entonces, es un factor que está regulando el potasio. Luego, también lo que es la condición ácido-base. El estado ácido-base va a determinar también o va a influir para que haya una mayor o menor secreción de potasio. Si tenemos una condición de acidosis, que ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? Si tenemos una secreción de acidosis, entonces la célula secreta mayor cantidad de protones y mete el potasio. Y entonces este potasio tiende a irse hacia la parte plasmática. Vas a aumentar entonces, por lo tanto, la concentración de potasio en plasma, aunque
este potasio en plasma, a ver, a nivel, se va a lo que sería la regulación celular de potasio. Si tienes una acidosis, bueno, sí es. Si tienes una acidosis, entonces las células de manera general, en términos generales, lo que va a hacer es meter el ácido a la célula y a cambio de meter el ácido va a sacar potasio a nivel de plasma. Entonces, cuando tienes una acidosis, lo que va a suceder es que recuperas mayor cantidad de potasio que no va a ser secretado y a nivel celular, con la regulación celular de potasio, vas a meter los protones a la célula y vas a sacar potasio. Y entonces esto lo que va a hacer es que aumentas tu concentración de potasio a nivel plasmático. Quiere decir que lo disminuyes a nivel de la secreción, de la orina, por supuesto. Ahora, si tienes una alcalosis, va a ocurrir lo contrario. Los hidrogeniones, aquí lo voy a poner, los hidrogeniones estarían entrando y a consecuencia de ello estaríamos sacando mayor potasio. Y a nivel celular ocurriría lo contrario. Cuando tienes una alcalosis, entonces estarías sacando los hidrogeniones y estarías metiendo el potasio a nivel celular. Por lo tanto, ¿cuál es la consecuencia de esta condición? Que disminuyes la concentración de potasio a nivel de plasma con la alcalosis. De tal manera que entonces, si disminuyes esto a nivel plasmático, entonces la concentración de potasio en la parte urinaria también se va a ver modificada. Esto, por supuesto que entonces es donde podemos empezar a ver las consecuencias de una modificación del estado ácido-base sobre el trabajo cardíaco. ¿Por qué? Porque están modificando la concentración de potasio. Y ya dijimos que el potasio está influyendo de manera importante en la actividad eléctrica del corazón, sobre todo con la repolarización ventricular. La hace más difícil. Muy bien. Entonces, el potasio, en términos de su regulación, en términos de su equilibrio, digamos, va a tener una secreción variable a nivel de la orina, al menos, que se modifica por al menos 3 condiciones. 1, la concentración de aldosterona. 2, el consumo de potasio dietético. Y 3, el equilibrio ácido-base. ¿Sale? Muy bien. Ahora, con respecto a... Estábamos con lo de la orina, ¿verdad? La acidosis disminuye potasio en orina, al contrario. A ver, la acidosis. ¿Qué hace la acidosis? Yo tengo mucho ácido a nivel plasmático, entonces tengo que sacarlo. Entonces saco los hidrogeniones a la parte luminal y a cambio meto potasio. Este potasio se va al plasma. Por lo tanto, en plasma aumenta la concentración de potasio para que este hidrogenión sea eliminado a partir de la orina, en la acidosis. Y en la alcalosis lo voy a poner con rojo. En la alcalosis lo que hago es lo contrario. Meto el hidrogenión, saco potasio. Por lo tanto, este potasio viene de esta posición para que yo recupere los hidrogeniones. Por lo tanto, a nivel de plasma, bajo el potasio. Y por lo tanto, a nivel de la orina, aumento la secreción de potasio.
En efecto, esa sería la condición. En el caso de la acidosis, lo que estoy haciendo es disminuir la concentración de potasio a nivel de la orina. Ese sería el esquema que nos explica esa condición. Muy bien. Eso pasa con el potasio. Entonces el potasio, a diferencia de lo que hicimos con el sodio, tiene una tasa de secreción y absorción que se modifica en función de esas tres variables que habíamos mencionado. Y en el caso, por ejemplo, de la glucosa, ¿cuál es la concentración en gramos a nivel plasmático? En gramos serían 3 gramos en plasma contra la concentración normal, que equivaldría a lo que hemos visto de 60 miligramos de 60 a 90 miligramos por decilitro, en promedio serían 3 gramos en total. Lo filtrado por día sería aproximadamente 180 gramos. ¿Cuánto va a ser reabsorbido? ¿Cuánto se reabsorbe de glucosa? Todo, efectivamente. Entonces, en la parte de la resorción para la glucosa tendríamos 180 gramos en condiciones normales, por supuesto, condiciones normales. ¿Y cuánto va a presentarse en la orina para la glucosa? 0. ¿Sale? En el caso de la urea, que es otro componente importante, de la urea. ¿Cuánto tenemos en plasma? Tenemos 4.8 gramos. De estos 4.8 gramos se filtran al día, el equivalente a 53 gramos, se reabsorben 28 gramos y se eliminan 25 gramos. Por ejemplo, el caso de ácido úrico, ácido úrico. El ácido úrico tenemos a nivel plasmático una concentración total de 0.15 gramos, se filtran al día 8.5 gramos y se reabsorben 7.7 gramos. En la orina aparecen de manera normal 0.8 gramos. El otro dato que podemos poner aquí sería el caso de la creatinina. De la creatinina tenemos 0.03 gramos a nivel plasmático. Al día se filtran 1.6 gramos. Se reabsorbe 0. Por lo tanto, aparecen en la orina 1.6 gramos, lo que filtramos al día. Digamos que entonces esas empiezan a ser las cifras normales para estos elementos. En el caso de el bicarbonato, ¿qué pasa en el caso del bicarbonato? Bueno, en el caso del bicarbonato, solamente el bicarbonato tendría una concentración en gramos de 4.6 gramos, que sería tener un equivalente de manera normal en equivalentes a tener 24 mil equivalentes por litro. En gramos serían 4.6. De estos se filtran 274.5 gramos por día, por supuesto, y de este bicarbonato se reabsorbe, en teoría, en condiciones normales, se reabsorben 274.5 gramos. ¿Cuánto va a presentarse en la orina de bicarbonato? En teoría, 0. Aquí viene otra cuestión bastante interesante, porque esto es para una condición normal, ¿verdad? Sin embargo, a partir de esta condición, digamos que la tasa de resorción se puede modificar en función de su concentración o, dicho de otra manera, en función del estado ácido-base
de nuestro organismo. Ahorita lo vamos a empezar a revisar, pero no se les olviden estos datos. Ahora, en términos de las características del líquido que formamos como orina, ¿cuáles son las características generales de la orina? ¿Qué características debe tener? Por ejemplo, en términos del volumen, ¿cuál es la cantidad de, cuál es el volumen que debemos tener característico de la orina? Pues ya hemos mencionado que va a ser de 1.5 a 2 litros de manera normal, ¿no? Ese es el volumen, en términos del volumen que debe producirse de orina normal al día y que debe estar en equilibrio a partir de todos los mecanismos que ya hemos estado mencionando. ¿Cuál va a ser el color característico para la orina? Amarillo, pa. Amarillo. Claro. Efectivamente, ámbar. Va a ser amarillo, ámbar. Aunque este color se puede modificar por dos condiciones de manera normalmente, ¿no? Dos condiciones que pueden ser normales. Uno, la concentración, ¿no? Si está diluida va a ser más pálida, si está concentrada va a ser más intenso el color. Eso sería una. Y la otra, los alimentos que se consumen a través de la dieta. Por ejemplo, si toman betabel, el betabel tiene un pigmento que le da mucha coloración a la orina. El pigmento del betabel se filtra fácilmente a través del proceso de la formación de la orina y entonces pues va a aparecer en la orina y entonces da esa coloración. No quiere decir que sea normal, sino pues es parte de un proceso que se modificó por la dieta que estuvieron teniendo, ¿no? Aunque también esta coloración, cuando hay enfermedades, también puede modificarse, pero ya, digamos, ya va a ser una característica de la enfermedad, como por ejemplo en el caso de la hepatitis o en el caso de la anemia hemolítica, pues van a generar modificaciones en la producción de pigmentos y por lo tanto va a modificar una alteración del color, pero el color normal entonces es de amarillo a ámbar. ¿Sale? El olor. ¿Hay un olor característico para la orina? Sí, también hay un olor característico derivado de la presencia sobre todo de amoníaco. Entonces el olor característico aquí va a ser un olor aromático que responde a la presencia de amoníaco, fundamentalmente, sobre todo cuando se deja reposar un rato. Sin embargo, digamos, es lo normal, ¿verdad? Pero algunas enfermedades alteran este olor, como por ejemplo, ¿qué enfermedad? Pues la más común es la diabetes, que genera un olor como si fuera sidra, ¿no? Acetona. Y también existen otras enfermedades de tipo metabólico, como hay una que se llama de jarabe de arce, donde da un olor por la presencia de homocisteína, de un olor dulzón. Son olores dulces. Entonces, el olor normalmente va a ser un olor aromático que deriva de la presencia de amoníaco, pero algunas enfermedades pueden alterar este olor y entonces pues ya no sería normal un olor diferente a este, ¿verdad? En el caso de la turbidez, ¿cómo es con respecto a la turbidez? Bueno, con respecto a la turbidez, la orina debe ser un líquido amarillento transparente, o sea, no debe ser turbio. No debe ser turbio, debe ser
transparente. Sin embargo, si se deja reposar por algunos minutos, pues entonces sí incrementa la turbidez. Pero recién miccionada, la harina debe ser transparente. Entonces es lo normal. ¿Sale? El pH. ¿Cuál es el pH que podemos encontrar en la orina? El pH, pues es un pH que oscila o que tiene variaciones dependiendo del estado de ácido básico, pero podría estar entre 4.6 y 8 y se considera como normal. Esto tiene una variación muy importante porque la dieta influye sobre esas condiciones. Entonces, dependiendo del tipo de dieta, va a ser el tipo de, el pH que puede presentar la orina. Y además también hay variaciones importantes, por ejemplo, si la dieta es vegetariana o la dieta es rica en proteína animal. Entonces, si es rica en proteína animal, va a ser más ácida. Si es vegetariana, va a ser la dieta, la orina, el pH de la orina con una dieta vegetariana va a ser más alcalina. Entonces ahí va a haber variaciones con respecto a esta característica, dependiendo de cómo hacer el pH más ácido, consume más proteína animal. Y entonces eso generaría mayor producción de aminos, de grupos amonio, de amoníaco, y entonces eso va a generar mayor acidez en la orina, que ahorita vamos a entrar a esa parte. Los cítricos también, sí, tienen mayor cantidad de ácidos. Entonces los cítricos también aumentarían. El consumo de una elevada cantidad de alimentos ácidos, pues tiene efectos sobre la producción de la orina, por supuesto, o el pH de la orina. ¿Sale? Y pues esas serían las características más importantes de la orina. O sea, ¿qué es lo que no debe presentarse en la orina? ¿Qué es lo que no debemos encontrar en la orina? No debemos encontrar, ¿qué no debe de haber? Claro, no debe de haber albúmina, ¿no? Entonces, si hay un incremento de albúmina, ahorita, Ingrid, ahorita vamos a ver los demás elementos. Vamos a irnos por partes, pero están haciendo buenas aportaciones. No debe de haber albúmina. Si se encuentra albúmina a nivel de la orina, eso implica que hay un aumento de la permeabilidad. ¿En dónde se aumentó la permeabilidad? Se aumentó la permeabilidad en la zona de filtración o en la zona del glomérulo. Estoy escribiendo muy feo. Se está modificando la estructura exactamente, tanto de la membrana basal glomerular como de los podocitos, por ejemplo, ¿no? O sea, puede un daño haber en los podocitos, puede haber un daño en la membrana basal glomerular, o incluso puede haber un daño a nivel del endotelio fenestrado. ¿Esto por qué puede ocurrir? Bueno, pues porque hay una lesión, hay una enfermedad, como la diabetes, por ejemplo, o que implica una modificación de los podocitos, hipertensión arterial también, por supuesto, de manera crónica. Puede haber toxinas que alteran también la estructura de esta área de la permeabilidad. Puede haber también diabéticos también, hipertensos también, o puede haber la presencia de algunas moléculas que dañan la estructura, como metales pesados o como éter, por ejemplo. La anemia también puede causar daños sobre la estructura, pero más bien la anemia estaría relacionada no tanto con la estructura, sino con la modificación en las fuerzas de Starling para que se lleve a cabo el proceso de filtración. ¿Qué otra cosa no debe de haber? No debe de haber glucosa. Entonces, la glucosa
la glucosuria, no debe haber embarazo. No, espérame un momentito, ahorita lo vamos a ver eso. La glucosa no debe estar, si hay glucosa, o sea, se llamaría glucosuria, es un indicativo de que, y además la glucosuria de manera permanente es un indicativo de que hay una diabetes ya presente, ¿no? Aunque existe la posibilidad de que, por ejemplo, en una situación de emergencia, donde se incrementa la adrenalina hace remoción de los depósitos de glucosa en todos los niveles, de tal manera que una situación de estrés donde se aumenta la adrenalina, también va a aumentar la glucosa, pero eso es temporal, o eso es pasajero en tanto termina esta condición de estrés. Después de eso, la glucosa tendría que regresar a sus valores normales. Ya hayamos dicho que cuando rebasas entre los 180 y 220 miligramos por decilitro, la glucosa tiende a aparecer a nivel de la orina, y entonces eso ya no es normal. Ahora, un pico de glucosa en una situación de estrés llega a alcanzar valores de 300, 400, 500 miligramos por decilitro de manera normal cuando estás en una situación de estrés. La adrenalina libera grandes cantidades de glucosa para que haya una reacción rápida, ¿no? Por parte del organismo en términos de la obtención de energía. Y entonces también, pues, el riñón que está filtrando esa sangre con mucha glucosa, pues no alcanza a recuperarla toda y parte de esa glucosa se perdería, pero es temporal, nada más. Permítame un segundo, por favor. Buenos días. Muy bien, entonces la glucosa no debe aparecer. ¿Qué más no debe aparecer? Por ahí me escribieron, déjame checar. Me escribieron que no debe de estar eritrocitos, efectivamente. Los eritrocitos pues no deben pasar a través del filtrado glomerular. Son estructuras grandes, de tal manera que si hay hematuria o la presencia de eritrocitos, ya es un estado patológico, ¿no? De tal manera que una cuestión patológica es que haya una inflamación de los órganos urinarios, alguna enfermedad renal, algún traumatismo o algún tumor. Entonces, solamente bajo esas condiciones es que se presentarían estos eritrocitos. O sea, no debe existir, ¿no? Si hay, entonces se le considera como hematuria. Pero bien, los eritrocitos no pueden provenir. No, efectivamente, no pueden provenir de la filtración, a menos que haya lo que acabo de mencionar, una inflamación aguda de los órganos urinarios, una enfermedad renal, traumatismo o un tumor. Entonces, pues tendrían el paso libre, ¿no? Tampoco debe haber, y aquí lo mencionaron algunos compañeros, leucocitos, ¿no? Si hay leucocitos, se denomina piuria, así se denomina esa condición, e indica, si hay piuria, indica una infección renal. Entonces no debe de haber, o puede ser renal o otros órganos urinarios. Entonces la presencia de leucocitos